Quisiera leer algunos versículos en el Antiguo Testamento, en el libro, por favor, de Jeremías 17. Jeremías 17. Jacob, mi hijo, cuando predicó, mencionó que Dios ve el corazón, ¿verdad? Que Dios ve aquí. Entonces, vamos a ver versículos que se refieren al corazón, cómo Dios ve el corazón del ser humano. Jeremías 17, versículo 9. Bueno, podemos leer también, no, está bien así. El 17, versículo 9. ¿Qué dice? Dice versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Da una perspectiva de Dios. Jeremías escribió, el profeta, acerca de cómo Dios ve el corazón del ser humano en aquel día. Pero la Biblia es un libro vivo y eficaz y refiere al ser humano generalmente. Engañoso es el corazón. Entonces, es como Dios ve el corazón. Vamos a otra referencia en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 7. Jesús está aquí en la tierra, está hablando con personas acerca del estado del corazón del ser humano. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. El Señor Jesucristo habla y diciendo lo que Él ve adentro del corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow, entonces el Señor Jesucristo está dando detalles de lo que se ve en el corazón de los hombres. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora quisiera leer en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piedosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Un día de juicio. Finalmente, vamos al libro de Romanos. Lo que tengo en mi corazón de enfocarnos en un versículo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Después de los evangelios, el libro de Hechos, viene Romanos capítulo 5.
Un versículo con muchos versículos bonitos del Evangelio aquí. Romanos capítulo 5, versículo 6. Quisiera enfocarnos en este versículo que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, incapaces, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 9. Bueno, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Una referencia del día de juicio. Seremos por Él, no por obras, por Él seremos salvos de la ira. Y yo creo que es suficiente para la lectura de la palabra. Este versículo, pero porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 13 palabras que encapsulan el mensaje del Evangelio. Naturalmente, el ser humano está incapaz en salvarse. Es decir, que si yo hago algo en contra de usted, que no debo, yo tengo que buscar su perdón, ¿verdad? Es correcto. Entonces, la persona que recibe la injusticia da el perdón si quiere a la otra persona. Entonces, el pecado hemos ofendido a Dios. Entonces, ¿de quién tenemos que recibir perdón? De Dios. ¿Verdad? Un ser humano no puede darme el perdón de lo que yo hice contra Dios. Solamente Dios puede dar el perdón. ¿Sí? Entonces, el Evangelio presenta el perdón de Dios para todos nosotros. Un perdón gratuitamente, que no tiene ninguna base de mérito. Uno puede sentir que es indigno de recibirlo. Tal como somos, Él nos recibe. Y Él nos ofrece el perdón de pecados gratuitamente. Uno puede venir a la reunión y estar sentado sin tener la vida eterna y salir ese sala de juntas en ese hotel sabiendo, soy salvo porque Cristo murió por mí. Entonces, es una maravilla la salvación, porque aunque somos incapaces en salvarnos, aunque Dios ve eso en nuestros corazones, ¿cómo podemos llegar en el cielo así? ¿Nos sentimos dignos? Pues sentimos por la vergüenza del pecado y todo eso. ¿Cómo puedo yo ser limpio de todo eso? Tenemos buena noticia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el problema es la contaminación adentro. Es lo que leímos en Marcos capítulo 7. De dentro del corazón del ser humano salen todas estas cosas que nos contaminan, que contaminan al hombre y la mujer. Entonces, ese problema es un problema que tenemos. Entonces, cuando pensamos en este versículo, regresando, pero porque Cristo, cuando aún éramos débiles, este versículo presenta la condición actual de nosotros. Somos débiles en cuanto a nuestra habilidad de salvar a nosotros mismos. No podemos. Entonces me hace pensar en los médicos. Uno se presenta en la oficina porque le duele una parte y siente incómodo y siente que yo tengo que ir al doctor. Y viene al doctor y se presenta al médico en la oficina. Usted guarda la cita, llega a la oficina, presenta al doctor.
El doctor o la doctora hace preguntas. Y el doctor decide de sacar algunos estudios, porque al parecer la persona describe ciertos síntomas quizás, pero los estudios dicen la verdad. Checar una muestra de sangre, a ver cómo son los riñones. O radio X, para ver cómo están los pulmones. ¿Qué es lo que está pasando en la pierna o donde sea el problema? Sacan los estudios para saber la verdad. Sacan los estudios de adentro para saber lo que es la verdad. Quisiéramos saber la verdad. Aquí se presenta la verdad. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles. ¿Cuántas personas piensan que por su esfuerzo, por ceremonias, por su religión, pueden llegar a Dios? La Biblia dice, somos débiles. Cuando éramos débiles, es en este momento Cristo hizo algo que no la pudimos hacer. Entonces, la Biblia, mi amiga, nos presenta nuestra condición verdadera. Somos débiles en salvarnos. Posiblemente usted haya pensado, pues yo no soy tan pecadora, no he pecado como otros. He intentado de hacer lo mejor en mi vida. Y qué bueno. He cambiado cosas en mi vida para ser una persona mejor. Qué bueno. Pero ¿sabe usted la condición como Dios le ve a usted? Su corazón. La gravedad del pecado. ¿Por cuántos pecados fueron Adán y Eva expulsados al huerto de Edén? Por un solo pecado. Un solo pecado es suficiente. El pecado, Dios ve en el corazón el problema del pecado. El problema engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, su condición, amiga, es una condición, su condición espiritual delante de Dios. Somos débiles. No podemos salvar a nosotros mismos. No podemos darnos el perdón por lo que hemos hecho contra Dios. Solamente Dios nos puede perdonar. Si hemos ofendido a Dios, de Dios tenemos que recibir el perdón. Romanos capítulo 5, mi querido amigo, Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, por él seremos salvos de la ira. La ira es lo que merecemos. La ira es lo que nos corresponde. Pero por él seremos salvos de la ira. ¿Quién? Hemos escuchado, es por Cristo. Estamos presentando una persona, no una religión. Una religión dice, no, tú debes de hacer esto, y no debes hacer esto. No por obras, para que nadie se gloríe. Es solo por Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de pecado, no la obra de un hombre. No por buenas obras. Es por la sangre de Cristo que uno es limpiado de la mancha del pecado. Aquí tenemos, en este versículo, la salvación. Cuando éramos débiles, ¿qué pasó? Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por los pecadores. Cristo en la cruz, Él fue levantado allí para recibir nuestro castigo. Él fue castigado para que no fuéramos castigados en una eternidad perdida. Cristo es nuestro sustituto que tomó nuestro lugar en la cruz para que no sufriéramos lo que merecemos. En la cruz, confiando en Cristo, usted recibe lo que usted no pudo hacer en cuanto a su salvación.
Cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Entonces aquí tenemos las salvaciones por medio de Cristo, lo que Cristo hizo. A su tiempo murió por los impíos. Quisiera notar, Él no llegó tarde ni más temprano, llegó a tiempo. A su tiempo llegó a Belén. A Belén. Y sabemos que María dio luz a un bebé en Belén. En el pesebre era Jesús, que pasaba por las etapas de la vida. Llegó de ser hombre. Y alrededor de 33 años de edad, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Sufrió para que no sufriéramos nosotros. Él llevó nuestro castigo para que no fuéramos castigados. La salvación es gratuita. La fe en Cristo salva. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos la buena noticia. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y Romanos 5 y 6 nos explica, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces en salvarnos, cuando uno está en la oficina, sin sacar los estudios, no es obvio que está enfermo. No es evidente que padece de un grave asunto en la oficina. Puede ser bien vestido, presentado, ahí en la silla, enfrente del doctor o médico. Pero el problema es adentro, el corazón, es lo que Dios ve. Pero Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en Romanos capítulo 5, para terminar, la provisión de Dios se menciona y mucho más. Y mucho más. Versículo 9. Y pues mucho más, ya estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos, es futuro, un sentido futuro. Seremos salvos de la ira. La tierra, las actividades aquí en el mundo no permanecen siempre así. Habrá un día de ira, un día de juicio. Pero seremos salvos. Versículo 9, que dice, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 15, mucho más. Dice, pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron por los muchos, abundaron mucho más. Para los muchos la gracia y el don de Dios y la gracia de un hombre, Jesucristo. Dios da una salvación abundante, que tiene mucho más. Perdón de pecados, un destino, el cielo. Uno sabe que en su corazón al recibir a Cristo, yo no soy digno de la salvación, pero la persona lo recibe en fe, poniendo su fe en la palabra de Dios. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi querido oyente, si no podemos salvar a nosotros mismos, débiles somos, ¿cómo podemos ser salvos? Aquí la cruz de Cristo, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es por Cristo. No es por religión, es por Cristo. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Murió por los pecadores. ¿Es usted un pecador? Es precisamente por esta razón Cristo murió en la cruz. Cristo murió por los impíos. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, entramos en tu presencia agradecidos por Jesucristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz. Oramos, Padre, que bendigas a todos aquí presentes, que nos ayudes a entender lo que es el mensaje de la salvación. Gracias por habernos traído. Gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Oramos que bendigas lo que hemos escuchado, que nos lleves con bien a nuestras casas. Ahora, Padre, quisiéramos encomendarnos en tus manos, pidiendo tu bendición sobre todos aquí. Es lo que te pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar cantando un himno. Muchas gracias por su asistencia.